Bueno, Marisa, muchísimas gracias por estar hoy en esta charla con nosotros y te quiero dar una introducción de qué se trata. Es un espacio que hemos creado de Golf Queens en conjunto con Nación Golf. Entonces, básicamente es para charlar sobre golf y en nuestro caso sobre golf femenino en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Bueno, no, muchas gracias por tenerme acá, Juanita, y pues obviamente a Nación Golf por apoyar el golf y obviamente apoyar el golf femenino. Claro que sí. Bueno, Marisa, quisiera comenzar charlando sobre tus inicios en el golf. ¿Qué te motivó a jugar este deporte y cómo fueron tus primeros años? Eh, yo empecé bastante chiquita, yo empecé como a los más o menos 7 años o antes. Mi familia es de golfistas, mi papá y mi mamá, Eduardo y María Mercedes, y mis dos hermanas, que son Sara y Cristina, ellas también jugaban, entonces digamos que fue una cosa así como de familia, y Ujú. íbamos mucho al club y pues obviamente siempre, pues desde el principio el golf fue lo que más me gustó de todos los deportes que hacía. Claro. Em, ¿Tus papás usaron alguna estrategia para que te gustara el golf, para que te quedaras ahí o simplemente te gustó desde el comienzo? Eh, Desde nosotros en esa época en Pereira teníamos un grupo muy grande de niños y en esa época Ujú. los papás apoyaban mucho, inclusive nosotros ganamos en esa época muchos nacionales infantiles. Una de las características para mis papás era que en mi casa era obligatorio hacer deporte, Mm, pero no era obligatorio competir, ni ganar, ni nada. O sea, nosotros podíamos ir al club y hacer el deporte que quisiéramos. Inclusive nosotros, mi mamá la forma que lo hizo es que teníamos clases, teníamos como dos o tres, creo que dos clases a la semana y el resto del tiempo podíamos hacer lo que quisiéramos. Podíamos practicar, no podíamos practicar, hacer lo que ella quería era que compartiéramos con los amigos y al final del día pues nosotras todas terminamos compitiendo, representando a Colombia. De alguna forma fuimos nosotras las que escogimos eso, de alguna forma mis papás no fueron, obviamente unas que nos empezaron a ir bien y todo, pues obviamente ujú. teníamos que hacer eso. En mi casa había un balance muy bueno porque mi papá era mucho de empujarnos, de ir a representar a Colombia, todo este tipo de cosas, de practicar, de los torneos. Mi mamá era lo opuesto, mi mamá era no, que ellas pasen bueno, que sean contentas, que sí, entonces era como quizás ese balance entre ellos dos y pues a mí sí lo que más me gustaba era salir al campo, no me gustaba practicar. Yo la verdad es que practicaba muy poquito, veía mucho como a los amigos practicar y en esa época jugábamos mucho alrededor del potting green con el juego corto, habían como unos crotos y ahí nos pasamos horas enteras, que por encima, que por debajo, que apostando en el potting green. Entonces yo siempre como que todo ese tipo de actividades era lo que me gustaba mucho ir los fines de semana a jugar con mis amigos. Eh, Siempre fui más bien malita, digamos, ya pues como la práctica como en tal, esa parte fue la que no me gustaba casi. Claro, eso es como clave en el golf cuando uno está empezando a jugar, es clave que haya ese balance entre diversión, pero al mismo tiempo un poco de disciplina, ¿no? Y parece que tú lo tuviste mucho en tu hogar. Sí, yo sí lo tuve mucho y como te digo, o sea, yo, pues obviamente en esa época todos competíamos, pues porque éramos, digamos que la fuerza más grande en Colombia a nivel nacional, entonces pues como que no, pero todos éramos un grupo de amigos que jugábamos Ujú. en el club y que gastábamos horas eternas en el potting green, aprovechando y compartiendo. Entonces, Jugando, sí, jugando, literalmente exactamente. O jugando, sea, si a mí me preguntan que usted qué hacía, yo decía, no, yo jugaba con jugar. mis amigos. Sí. Curiosamente, esa camada, cuando ya mi hermana llegó, mi hermana es 3 años menor que yo, ya dejó de existir. Sí, yo creo Ujú. que de pronto por lo mismo que a todo el mundo le empezó a ir tan bien y todo el mundo, entonces como que todo eso, todo, empezaron a ser más estrictos y más prácticas y una serie de Sí. cosas donde ya no querían que uno jugara, ya solo quería que uno practicara. Y a mi hermana, a Cristina, le tocó muy sola en comparación, ella trataba de jugar con Mm. nosotros, pero digamos que sí fue un poco diferente como le tocó a ella a como me tocó a mí. Eh, y yo sí creo que a veces siento que puede haber un poquitico de desbalance en lo que hoy en día se le exigen a los mismos niños.
Yo soy un poco la teoría que los niños van todo el día al colegio, donde hay muchas exigencias, donde tienen que poner cuidado, donde Mm. tienen notas, donde tienen un mundo de cosas, y soy de la teoría que el deporte debería ser un recurso más para sacar todo ese estrés y no para estresar a los niños todavía Como más. una terapia, Como una terapia, exactamente. Entonces, pues claro. muchos papás o muchos profesores me dicen, no, es que los niños no ponen cuidado, no. Y yo les decía, no, pues es que si yo voy al colegio todo el día y tengo que fuera de eso llegar a ponerle cuidado a la clase, no puedo hablar y yo sin hablar todo el día, porque es que fuera de eso en el colegio uno no puede hablar. Entonces, Sí, pues esa parte a mí siempre me pareció muy rígida, sobre todo en el golf, que es, pues hay que hacer silencio fuera de eso. Entonces los niños, entonces yo creo que quizás en ese sentido siento que a veces tienen que ser un poco más flexible y buscar como unas horas donde los niños puedan ser más niños en el golf, donde puedan hacer bulla ujú. y pues de alguna forma explicarle a pues a los adultos que sencillamente se está tratando de motivar el deporte. Yo lo aplico pues, con mis hijos, ellos juegan, les gusta, pero ellos pues digamos que no compiten, ni cuentan, ni nada de Eso eso. te iba a preguntar. Estuve mirando tu canal de YouTube que se llama New Cool Things. Sí, Está muy chévere donde le enseñas a tus hijos literal a jugar mientras aprenden a jugar golf. sí, eso obviamente yo lo dejé de hacer, lo hice mucho fue en la pandemia, porque mis hijos querían, entonces Okay. tuvimos mucho tiempo libre y nosotros filmábamos y ahí mostraba un poco de cómo mi hija, obviamente jugábamos, les enseñaba cosas a hacer, pero todo era más como entendiendo un poco la teoría, pero tratando de ser más divertido, con diferentes cosas, donde no sea, yo inclusive como te digo, tengo una tendencia un poco diferente cuando los profesores enseñan, normalmente siempre enseñan que el grip, que el parado, que la Ujú. sacada. Yo normalmente dejo que el niño haga el swing que quiera, coja el palo como quiera Mm, y lentamente le voy enseñando el grip y hasta que el niño ya vea que le pega la bola. Yo creo que muchas veces lo que termina pasando es que los niños se terminan pensando tanto pues que no le dan a la sí, bola. Entonces, sí. pues yo creo que en ese es un poco diferente como lo hago yo. Por ahora mis hijos por lo menos juegan y les gusta, ya que yo diga que ellos pues van a competir y van a hacer, no sabría, yo soy un poco de la teoría que me gustaría que cuando yo los introduzca a la competencia sea alrededor de los 12 años, donde yo Ujú. sienta que ellos ya están más maduros en su parte de motricidad y en su parte emocional para que ellos puedan disfrutar en realidad el deporte. Entonces, por ahora, yo creo que hasta los 12 años mis hijos van a jugar muchos deportes. Gabriela juega softball, Santiago juega soccer. Para mí es muy importante que hagan de todo un poquito y ya La más o menos diversidad. Mm, la diversidad, porque además esa capacidad motriz, antes se considera que el golf no era un deporte, entonces no se ujú. exigía la capacidad motriz, tú sabes eso. Ya hoy en Sí. día el golf es un deporte como cualquiera y se exige en la parte todos los grandes deportistas, cuando uno Ujú. ve un Dustin Johnson o el mismo Kepka, que son o Rory McIlroy, son Sergio, son atletas. Sí, ellos escogieron el golf, Exacto. verdaderamente atletas y pues tienen entonces es importante que eso ya dejó de existir y que los niños, mientras jueguen más deportes, como digo yo, por hasta los 12, al final del día Ujú. yo considero que les ayuda al golf y que al final del día terminen siendo mejores golfistas y tengan también menos lesiones. Claro que sí. Me quiero devolver un poco, ya que hablas de competencia, cuando empezaste a competir en Colombia, ¿cómo percibías tú el golf femenino cuando estabas creciendo, cuando eras niña, adolescente? ¿Cómo era el golf femenino en ese tiempo? Eh, es curioso porque incluso yo lo he comentado que cuando yo tuve 14 años llevaron unas profesionales de golf a los Lagartos Ujú. y fue todo pago por la federación en esa época y para mí eso fue lo más increíble del mundo, que yo pudiera ver mujeres profesionales. Yo Mm. pues en esa época ni siquiera, digamos, lo que había visto golf en televisión, porque yo no tenía cable, entonces pues, yo ni siquiera, en mi mente creo que ni siquiera sabía que existían, ¿sí? O sea, Sí. yo veía, eran como los hombres profesionales, pero las mujeres no Mm. eran, entonces pues para mí fue como una cosa nueva. En esa época habían jugadoras buenas también y yo me acuerdo de verlas y es algo que yo no veo que los niños de hoy en día hagan.
que yo inclusive salía al campo a seguirlas y salía al campo a seguir a los profesionales. A mí siempre aprender ha sido algo que me ha fascinado. Tengo una mente demasiado activa donde necesito como Y curiosa. Curiosa, donde necesito toda esa información permanentemente. Entonces yo me acuerdo siguiendo inclusive a las mujeres y pues para mí ellas eran buenísimas, ¿no? Yo hoy en día veo que los mismos niños no tienen ningún interés. Sí, por ejemplo, yo estuve en Bogotá y allá estuvieron todos los de Latinoamérica, los hombres no veían ningún niño y los niños que fueron a ver estaban en los celulares hablando, ni siquiera estaban poniendo cuidado. Y yo creo que esa parte quizás sí hace falta un poco de explicarle a los niños la importancia, porque yo creo que hay una cosa que se llama el famoso espejo, ¿no? Que uno aprende viendo. Y muchas veces es más importante que los niños vean y a través de solo ver aprenden. Yo, por ejemplo, le estaba ayudando a un niño que está teniendo problemas y le mandé un video de Sebastián Muñoz con el follow through de Sebastián Muñoz y le dije, termine como él, como quiera. Entonces me decía, no, pero ¿cómo así? Yo, pues es que usted es capaz de copiar, ¿no es cierto? Y me decía, sí, pues copie. Entonces para él no entendía porque él quería que yo le diera las direcciones de cómo hacer el follow through como Muñoz. Entonces yo le explicaba, no, vea, usted ve el video y usted lo copia. O sea, es como cualquier cosa que usted copia. Entonces yo creo que cuando los niños van y salen, eso se ha perdido mucho, se ha perdido a través de que se les dice todo, inclusive en el colegio se les explica todo. Entonces los niños han perdido mucho la capacidad de crear y la capacidad de ver y repetir sin tener que analizar y pensar tanto. Así yo educo a mis hijos además, entonces mis hijos son unos niños muy particulares en la forma como hacen las cosas, en cómo se relacionan con la gente, porque creo mucho que sencillamente el exceso de explicar las cosas está creando problemas en ellos. Entonces, para mí, como te digo, yo crecí con un grupo de mujeres también muy buenas. Nosotros éramos un grupo de mujeres muy buenas. En Fuimos ese muchas. tiempo estaba Carolina Llano, Paola No, Moreno. yo soy más joven todavía. Antes. Sí. A mí me tocó Natalia Rodríguez, Ana Cristina Aristizábal, Sí. Luisa Cuartas, Catalina Navarro. Muchas de ellas fueron a la universidad. Como te digo, en esa época, pues para ser profesional de golf, eso no existía. O sea, el que primero fue Eduardo Herrera. Yo quería ir a la universidad. Obviamente yo ya me había ganado dos mundiales, me había ganado el de 13-14 y me había ganado el de 15-17. Pues yo sabía que era buena, pero pues no sabía qué tan buena. Pues obviamente cuando llegué a la universidad, yo el primer semestre iba como de 11 en el ranking nacional. Tú jugaste en Arizona State, ¿cierto? Sí, en Arizona, en la Universidad de Arizona, en Tucson. Y me acuerdo que mi coach me dijo como que, más o menos me dijo que era una mediocre, así pues que porque yo estaba contenta de 11 a nivel nacional y yo era una freshman, que yo debería estar en la primera. Y a mí me dio mucha rabia que él me hubiera dicho como mediocre y jugué como 7 torneos y me gané 5. Ahí fue cuando me gané la que se llama en inglés Triple Crown, que es la, pues, eso se llama, no estoy segura cómo Triple Crown, sería como la tripleta en español. La tripleta. Y esa sería que cuando uno se gana la conferencia, o sea, Pac-10, conferencia y nacionales, y eso lo han hecho muy poquita gente. Yo lo hice en el mismo año que Tiger lo hizo. Ese fue en el 96, ¿cierto? Sí, y ahí me nombraron a mí. Tú fuiste la mejor jugadora del circuito universitario en Estados del Unidos. año, en los 2000, freshman y mi sophomore. Y yo, desafortunadamente, después de mi sophomore me lesioné. Tuve una lesión en el hombro, costilla, toda esta parte, que ha sido algo muy duro, muy doloroso. Hasta hoy en día todavía lo tengo. En este momento llevo una terapia como ya de 6 meses. Me tuve que operar el hombro. Claramente hay un nervio involucrado que se pincha y hace que esa escápula no funcione.
Afortunadamente, después de no poder fortalecer por 20 años, ya finalmente estoy pudiendo fortalecer. Ha sido muy dolorosa. Mi esperanza es poder volver a jugar golf. Y digamos que mi meta más grande de todo es que a los 50 se juega, pues ya existe el US Open de senior, de mujeres. Entonces esa es mi meta, que poder jugar pues cuando tenga 50, si se puede antes de los 45 es el senior. Como van las cosas, cuando arranqué era a los 45, ha sido un poco más lenta de lo esperado. Pero bueno, como digo yo, esa es como la meta que me gustaría ir y que ojalá mis hijos me puedan pues por lo menos ver jugar. Por supuesto. Entonces pues digamos que ahí de alguna otra forma mi carrera paró y nunca más lo volví a pegar a la bola igual, nunca más volví a ser la misma jugadora y desde eso obviamente jugué con mucho dolor hasta que ya finalmente me retiré porque pues ya no era capaz de seguir jugando con dolor, o sea, no veía como la razón para hacerlo. O sea que ¿cuánto tiempo alcanzaste a jugar en el LPGA? ¿Como 10 años? Yo jugué 10 años, exactamente. Yo me retiré teniendo todavía pues estatus en el tour y pues obviamente después de trabajar mucho, porque al final del día del año que me retiré también hice un mundo de terapias y también me había mejorado un montón. Y fue muy difícil retirarme porque quizás cuando me retiré por dolor era cuando mejor golf estaba jugando. Entonces, digamos que ahí quedó un mundo de cosas sin terminar. Inconclusas, sí. Inconclusas, entonces pues ahorita ya la meta, como digo yo, quizás es volver a jugar a El los senior. 50 y quizás de pronto dejar un poco mejor cerrada esa meta, pues esa parte de mi vida donde yo me siento un poquitico más llena y pueda decir que me retire como yo quiero, ¿no? Sí. Bueno, ahora que más temprano estabas hablando sobre los espejos, que sobre todo los niños aprenden mucho por ese espejo, ese reflejo que ven a personas haciendo cosas y quieren imitarlas. Tú serías un muy buen referente, ya lo fuiste, pero serías un buen referente si vuelves al tour como senior para las nuevas generaciones que están jugando golf, las niñas que quieren llegar al tour y bueno, que algún día serán senior también. Sí, yo creo que por eso, como uno dice, todo en exceso es malo y yo creo que, el social media y todo esto que estamos haciendo puede ser bueno y puede ser malo. Este proyecto nuevo de ustedes que se llama Golf Queens es algo que me parece muy, muy bonito e interesante porque en el mundo femenino no hay suficiente de eso, no hay suficientes modelos, no hay suficiente Visibilidad. visibilidad, que quizás uno se pueda meter y buscar cómo se mueve una mujer o los problemas de las mujeres. Siempre hay como más, todo es en general, se enfocan mucho en los hombres, en las necesidades de los hombres y digamos que al ver ese proyecto a mí me emocionó mucho y obviamente las contacté. En este momento las quiero seguir ayudando en este proyecto y quizás traer a muchas de las mujeres latinas que conozco yo para que lo apoyemos, para que las niñas tengan estos modelos y se den cuenta que al final del día todo es posible. Hubo una conversación que tuve con ustedes que me impactó mucho y fue que yo les pregunté que por qué quizás no habían tantas mujeres profesionales que enseñaran y Sí. ustedes me comentaron es que, pues es que nosotros no las vemos, no existen y a mí me sorprendió tanto porque yo decía, wow, o sea, en 30 años el golf femenino no ha cambiado casi nada, porque si yo hace 30 años me sentía así, ¿cómo es posible que estas hace 30 años después se sientan igual y me den la misma Sí. respuesta que quizás di yo? En el caso mío, quizás por como yo veo las cosas, a mí nunca se me ocurrió que necesitaba un modelo o verlo, yo quizás siempre fui la primera en todo, ¿si me entiendes? Entonces, pues para mí igual lo mismo, no había televisión, no había nada, entonces pues para todo el mundo todo era como nuevo. Yo creo que hoy en día como todo tiene tanta visibilidad, entonces pues si uno no lo ve, uno quizás no piensa que existe o se puede. Sí. Entonces, este proyecto me parece
muy bueno para eso, para que abramos las puertas o, ¿no? Y ustedes abran las puertas a todas esas niñas para que entiendan que el golf es un camino válido para la que quiera. Sin duda, tú abriste muchas puertas porque tú fuiste pionera en el golf en Colombia. Hace 30 años empezaste a viajar, a jugar torneos y a ganarlos. ¿Qué experiencias del exterior de Estados Unidos traerías a Colombia para difundir el golf femenino en el país? Yo pienso que en este momento el golf, digamos que finalmente se dio cuenta que el golf femenino nunca lo han desarrollado. Sí, yo creo que y no solo el golf femenino, sino yo creo que la mujer finalmente en general, hay muchos movimientos y yo creo que uno de esos grandes movimientos es el Me Too de acá de Estados Unidos, donde muchas mujeres finalmente salieron a decir cómo se sentían y mujeres muy poderosas. Entonces yo creo que eso trajo a que el RNA y el LGA y muchas otras se unieran a apoyar el golf femenino. Entonces yo creo que también, digamos, en el caso mío, por mucho que yo hubiera querido hacer sin recursos y sin el apoyo, siempre hubiera sido imposible, ¿no? Yo creo que en este momento, a raíz que ya todo el mundo lo está apoyando y están trayendo ideas, yo creo que ahora el golf femenino en Colombia, a pesar que siempre ha sido muy bueno, ¿no? En este momento van a ir 7 niñas a Cusco, sí, o sea, en Latinoamérica, Colombia siempre ha sido bueno, lo podemos volver mejor. La federación en este momento está tratando de apoyarlo a través de diferentes proyectos y se van a presentar. Yo voy a tratar de ver si es posible que yo me involucre en alguno de ellos, aportando, como tú dices, un poco de mi conocimiento, de lo que viví en el tour, de lo que viví cuando competía, traer todo eso a estas niñas y sobre todo no necesariamente enfocarnos en que las niñas tengan que llegar a la LPGA, no, es lo que estamos hablando. Yo creo que más bien en inglés se llama eso empower, que les demos el poder a ellas de que el golf sea una forma que ellas de alguna forma puedan quebrar esa parte tan difícil que es entrar a los negocios de los hombres. Sí. De pronto a través del golf ellas puedan entrar a ese mundo de los hombres que es dificilísimo romper, pero los hombres cuando ven que las mujeres juegan golf, eso les llama es otro cuento, es otro cuento como decimos en Colombia. Recibe el respeto de los hombres porque ellos saben lo difícil que es. Entonces yo pienso que si a mí me preguntan que qué sería mi meta o qué me gustaría aportar a mí, es ayudar a quebrar ese hielo donde se crea las mujeres y los hombres y que las mujeres tengan una puerta para poder entrar a ese mundo y que ya la persona tenga la capacidad de lograr éxito dentro de ese mundo. Uno nunca sabe, pero por lo menos que tengan una opción que puedan entrar ahí. Aquí en Estados Unidos es algo que es muy importante. Igual yo creo que en cualquier parte del mundo el golf sigue siendo donde muchos de los negocios se hacen. Entonces yo pienso que es algo que mucha gente tiene que acordarse de eso, ¿no? Sí, lo que acabas de decir es muy importante para el proyecto de Golf Queens porque nosotras precisamente queremos que las niñas y mujeres encuentren en el golf un estilo de vida y una oportunidad sin importar que lleguen al golf profesional o no. Por nuestras propias experiencias sabemos que el golf puede abrir muchísimas puertas en, en el mundo, pues en lo profesional, en lo personal, te da disciplina, te cambia la forma de ser, te vuelve más paciente. Y sí, yo creo que con tus hijos, bueno, tú eres un ejemplo, pero con tus hijos lo has visto demasiado. Bueno, para terminar, quisiera saber cuáles fueron esos 2 o 3 obstáculos que tuviste para llegar a ser la gran jugadora que has sido. 2 o 3 obstáculos. Bueno, yo siempre tuve problemas de salud desde muy chiquita. Yo creo que
no haberme preparado físicamente correctamente, donde, como dije, en ese año, en esa época el golf no se considera un deporte. Yo creo que cuando uno tiene ese movimiento tan solo para un lado, donde puede crear unas debilidades, donde todo eso, yo creo que esa fue una gran obstáculo para mí. Yo creo que personalmente, si hubiera tenido un mejor entrenamiento de esa parte, quizás mi carrera hubiera sido más larga, quizás no me hubiera lesionado, Ujú. quizás al final del día no hubiera como sufrido tanto. em, yo diría que ese es como ese fue mi obstáculo número uno a través de mi vida, porque pues digamos que la salud o el dolor entonces traía tristezas, traían cansancios, traían una serie de cosas que llevaba a un mundo de otros problemas. Afortunadamente, como te digo, yo el resto de las cosas siempre dentro de todo tuve buenos profesores, Mm. el apoyo de la federación en esa época en mi carrera amateur fue muy grande, me dieron muchas oportunidades, pude ir a Estados Unidos becada, el inglés me dio trabajo al principio, pero al final del día ahí pude entrar a la universidad. eh, entonces yo creo que quizás para mí ese fue como el obstáculo que trajo después todo lo que viene con eso, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué le dirías a los padres y madres de niños y niñas que están aprendiendo y que ya están compitiendo? ¿Qué les aconsejarías para que sus hijos no se retiren del golf y sigan adelante? Yo creo que lo más importante de esto es entender que lo que los hijos quieren no es lo que uno quiere. Sí, Ujú. para mí es muy importante y entender y respetar lo que mis hijos quieren. En mi casa hay una comunicación muy abierta. Yo lo respeto como respeto a cualquier persona. Yo no Mm. considero que ellos son niños y por ser niños tienen que hacer lo que yo diga. Ellos tienen unas reglas, esas reglas se hacen y el resto de las cosas se respetan. Y ellos me hablan a mí como casi adultos, por eso te digo que mis hijos, la gente se sorprende de cómo ellos se comunican. Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces uno ve que los papás están viviendo los sueños de ellos o sus fracasos o Mm. sus Sus frustraciones a través de frustraciones. los niños. Y muchas veces los papás dicen, es que yo nunca tuve la oportunidad de jugar golf y yo quiero que mi hijo la tenga. Mm. Eh, pero eso no es real. O sea, el hecho de que usted no la haya tenido no significa que es que eso es lo que su hijo quiere y yo creo que muchas veces por eso terminan siendo tan frustrados o terminan ya cuando son más adultos, sí, 13, 14 años, entran en la rebeldía y lo primero que van a hacer es ser rebelde en contra de su papá que lo obligó a jugar Sí. golf. Entonces yo creo que es importante que uno más bien lo haga, como yo siempre le digo a los papás, que lo hagan desde el punto del amor, de Mm. la tranquilidad, de que ellos amen al deporte, que amen al golf. Y si uno es capaz de lograr que su hijo ame lo que hace, no se van a retirar. Eso es muy difícil de entenderlo. Yo le ayudo también a mi esposo a veces con el soccer y tenía un papá y yo le dije, él quería jugar y le dije, deje que su hijo ame al fútbol y, si y él va a jugar y el papá no entendía el concepto y yo un día le dije, déjeme, Mm. verá, déjeme, yo lo ayudo. Y el niño es feliz jugando fútbol. El papá no lo podía creer porque el papá quería que jugara como la hermanita que era buena, entonces lo empujaba y lo empujaba. Mm. Y yo le decía, no, deje que juegue con los amigos, deje que... Entonces es un concepto muy difícil de entender para muchos papás cuando son pues cuando quieren que compitan o ellos son muy competitivos. Entonces yo siempre digo, no, enseñen a amar el deporte y eso es lo inicial. Si el niño ama hacer deporte, el niño se va a quedar en el deporte, porque al final del Sí. día la explicación que yo doy es, para mí el deporte fue sanación. O sea, yo sanaba Mm. mis frustraciones del colegio en el deporte. Yo fui muy mala estudiante y yo llegaba y allá era donde yo me sanaba. Entonces yo Mm. siempre digo, dejen que el deporte sea el sitio donde el niño puede ser él, donde él puede hacer lo que quiera. Es que él va a la casa y tiene que hacer todo lo que los papás dicen. Tiene que ir al colegio, tiene que hacer todo lo que los papás dicen.
cuando van al deporte, entonces yo digo, ¿por qué no dejan que ellos en algún momento se sientan libres y puedan Libres. ellos Mm. escoger y lentamente y que sean ellos? Y yo creo que eso sería como el mejor mensaje que yo puedo dar, es que les den la libertad a ellos y que ellos se den cuenta que son personas que pueden pensar solos, que tienen independencia y que si tienen fracasos, ellos mismos los pueden solucionar. Muchas veces cuando salen al campo, como están tan acostumbrados que les hagan tanto, en el momento que tienen problemas no saben cómo solucionarlos y dependen en los CADIs. Entonces muchas veces eso es importante, darles esa independencia y ellos así lentamente se van dando cuenta y también van a crear eso, lo que yo hablo, donde ellos se sientan tranquilos, independiente de cómo jueguen, saben que van a llegar y todo va a estar bien en la casa. Eso sería como más como tener ese, cambiar un poco esa filosofía. Si ya el niño resultó buen golfista, porque le gusta, porque le gasta el tiempo, pues, sí, entonces ya gástele usted el tiempo, gástele la plata, pero que yo creo que sí sea el niño el que determina si lo quiere hacer competitivamente o no. Claro. Bueno, Marisa, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos ya, pero agradecemos mucho tu tiempo, tus consejos y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión. Sí, claro, cuando quieran, con mucho gusto. Yo obviamente estoy acá para ayudar en lo que pueda, ayudar el golf, Muchas ayudar al gracias. golf colombiano.